Hola, buenas tardes. Soy Diego Pacheco, alumno de Santo Tomás La Serena y estudiante de segundo año de la carrera de preparador físico. A continuación voy a hacer un análisis de un movimiento. Este caso práctico lo realizo para mi examen de el ramo de biomecánica con el profesor Gregory Rojas. Y lo que vamos a tratar de hacer es mostrar un poco los conocimientos que he logrado aprender durante este semestre en biomecánica, realizando algunas descripciones cinéticas y cinemáticas y apoyándome del modelo del profesor Acero, el Biomil Bar. Eh, Bien, voy a entonces compartir la pantalla. Bien, el análisis del movimiento que vamos a ver a continuación se trata sobre el deporte del remo. Eh, En este caso, yo para poder analizar el movimiento y compararme con un sujeto de una mejor técnica, lo utilicé en esta máquina, este remolgómetro de la marca Concept 2 y el modelo que yo tengo es el modelo D. Los parámetros del Kinovea han sido calibrados, como se puede ver acá, con la medida de la remadora que yo tengo, 231 centímetros, y la misma calibración se ha utilizado en este sujeto que está acá al lado para modo de comparación. Realmente yo desconozco si esta Concept es el mismo modelo que esta Concept, pero como esto se trata más de un tema de conocimiento, vamos a pensar que sí y vamos a utilizarla de esta forma. Bien, el modelo de análisis del gesto técnico del Biomin Bar eh, tiene tres pilares fundamentales y uno de los cuales es el análisis cinemático del movimiento. Entonces, en este sentido, podemos describir las fases que tiene el movimiento del remo, la vamos a explicar aquí con el sujeto de prueba, donde podemos ver en esta primera fase, en esta primera imagen, acá, la primera fase o fase de ataque. ¿Ya? Este sería el inicio del gesto técnico del remo. Luego de eso vamos a la fase siguiente que se llama la fase del paso, que es donde el cuerpo se comienza a estirar y a trasladar la pala hasta llegar a la completa extensión, donde estaremos en la fase 3 del movimiento, que se llama el final, donde ya hemos conseguido la extensión completa de las piernas y hemos llevado a la mayor distancia posible la pala desde la polea de la remadora, y luego comenzaría la fase 4, eh, que es la recuperación del movimiento. Bien, entonces esas son las cuatro fases que componen el gesto técnico del remo. Ya, después de haber visto las fases, lo que vamos a hacer es comparar los dos gestos técnicos de los sujetos, ¿ok? Y marcar algunos eventos críticos importantes, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo están los sujetos remando, ¿cierto? Y cómo acá establecemos el primer evento crítico y la primera comparación entre los dos sujetos, ¿ya? Como esto es un análisis cualitativo, solamente vamos a hablar desde la perspectiva de la cinemática, ¿ok? Entonces, acá podemos apreciar la distancia que tienen los atletas con respecto al eje de la remadora o de la polea, ¿bien? Viendo cómo el atleta profesional tiene una menor distancia que el atleta que está acá
siendo parte del análisis. ¿Ok? Este sería nuestro primer evento crítico dentro del análisis y algo que nos podría ayudar a corregir la técnica de este sujeto que está aquí sometido a análisis. ¿Okay? Luego de eso, encontramos este primer atractor dentro de lo que es la descripción del movimiento, y lo hemos considerado como un atractor porque es de suma importancia que la técnica en el paso sea ejecutada correctamente. Y con eso me refiero a que los miembros superiores de los sujetos estén completamente extendidos, ¿ok? Y no se flecten hasta que finalice la extensión completa de las piernas de los miembros inferiores, ¿ya? Este sería el primer atractor, que los dos sujetos lo tienen bien y lo hemos considerado de importancia. Luego de esto, vamos a anotar el evento crítico número 2, que es la distancia máxima que coge la pala con respecto a la polea de la remadora. ¿Ya? Acá también se pueden ver la diferencia en la distancia que tienen los diferentes sujetos en la técnica y la fase del final en la remadora. Luego de eso comienza la fase de recuperación y es aquí donde podemos notar el primer retractor acá en el sujeto de la derecha versus en comparación al sujeto de la izquierda. Este retractor hace referencia a la técnica del sujeto porque sus miembros inferiores deberían estar extendidos todavía hasta que los brazos puedan pasar la línea de la rodilla. ¿Okay? Si se fijan, el sujeto acá todavía está estirado, comienza el paso, ya pasó la línea de las rodillas y ya están totalmente dobladas las rodillas, versus este sujeto que todavía mantiene sus miembros inferiores estirados y ya en esta parte comienza la flexión. Ese sería nuestro primer retractor y sería un punto importante a mejorar en la técnica de este sujeto. Bien, seguimos avanzando con el movimiento. Corroboramos que la distancia mínima es similar a la anterior. ¿Sí? Y luego vamos a hablar un poco del tema de la trayectoria. ¿Ya? En el sujeto que está acá a la izquierda, el sujeto que nos sirve de ejemplo, podemos observar el dibujo que hace su trayectoria. ¿Cierto? Vemos cómo el ataque y el paso se desplazan en una completa línea recta hacia atrás, ¿ok? Y que la vuelta en la fase de recuperación inicia con el descenso de la pala por parte de los miembros superiores, ¿ok? Cambiando la trayectoria de este movimiento. En esta fase de ataque, el movimiento puede considerarse como un movimiento rectilíneo. ¿Ok? Aquí va a comenzar la fase, acá. Un movimiento rectilíneo, ¿cierto? Que cambia en la fase de vuelta, en la fase de recuperación, a un movimiento curvilíneo parabólico, ¿sí? Baja con las extremidades inferiores y vuelve a la curva anterior, sube y vuelve al movimiento rectilíneo, ¿ok? También, al tratarse de un movimiento cíclico, podemos decir que este es un movimiento reciprocativo. Bien, en comparación con el sujeto de la derecha, que es el sujeto que está siendo parte de este análisis y hablando sobre la trayectoria que él produce, ¿ok? Vamos a poder observar que en un principio la trayectoria es muy similar, ¿sí? Este sujeto parte desde mucho más abajo con un movimiento curvilíneo que se hace rectilíneo hacia el final, versus este sujeto que parte en un movimiento rectilíneo que se mantiene constante
hasta el final de la fase del paso, y luego el sujeto vuelve en la misma línea, rectilínea, para pasar sus manos sobre la línea de la rodilla, donde cambia la trayectoria a un movimiento curvilíneo parabólico. ¿Ya? Esto coincide totalmente con el retractor 1 que logramos verificar en el análisis de las fases de este análisis cualitativo del movimiento. Acá se puede apreciar bien la trayectoria y la diferencia que tienen entre estos dos sujetos. Bien. El tema de la técnica y el dibujo de la trayectoria también es importante porque mucho del desempeño de este deporte también se trata de la eficiencia de la carrera. Bien. También podemos hablar un poquito sobre la diferencia de los ángulos corporales que logran estos sujetos. Si se fijan en la fase de ataque, el sujeto de prueba muestra un pequeño ángulo en la flexión del tronco versus el sujeto que está haciendo parte del análisis, el cual muestra un ángulo mayor en la misma fase, en la misma posición. ¿Ya? Estos grados de ángulos también van a afectar la técnica del sujeto y la eficiencia durante la carrera. Bien, otro de los aspectos del modelo BioMIMBAT a considerar es el informe o la valoración cuantitativa. En esta parte vamos a hablar un poco de lo que es de la cinética y de las fuerzas que hacen posible este movimiento. En estos dos sujetos podemos encontrar la fuerza de gravedad, que es una fuerza que se ejerce desde el cielo hacia abajo, ¿ok? Que afecta de igual forma a los dos sujetos e influye relacionándose con su masa corporal, ¿ya? Como la máquina es una ayuda ergogénica, los dos sujetos tienen la misma solución ante este problema de la fuerza y cómo nos afecta la fuerza gravitatoria, ¿sí? Porque el sujeto se desliza sobre un carro, es el mismo carro en los dos casos, ¿ya? Y deberían tener el mismo componente de fricción o muy similar, ¿bien? Otra de las cosas que influye en los resultados y en la técnica de estos sujetos viene a ser la fuerza concéntrica que ejercen los músculos. Bueno, fuerza concéntrica y fuerza excéntrica, ¿ya? Y esto depende netamente también de las diferencias fisiológicas que puedan tener estos dos deportistas, si es que uno tiene mayor fuerza que otra y ese tipo de cosas, ¿bien? Entonces, en cuanto a lo que es la descripción del movimiento visto desde la cinética, podemos decir que durante la fase del paso, los músculos de la espalda se relajan, ¿ok? O se contraen de forma excéntrica para lograr que el cuerpo se flexione completamente en este pequeño ángulo donde el segmento del tronco se acerca mucho al segmento de las piernas y también existe una alta dorsiflexión del pie. Ya aquí el cuerpo se encoge, ¿ok? Los músculos como el gastrocnemio y el bíceps braquial hacen y se contraen fuerte durante esta fase del movimiento para que el cuerpo se mantenga todo unido, y también los músculos de la parte anterior del tronco como el recto abdominal y algunos flexores de cadera como el psoas ilíaco mayor y menor aportan también vectores de fuerza que ayudan a que el cuerpo adquiera esta posición. Luego de eso, la fuerza se aplica por parte del sujeto acá en los pies, en el apoyapié de la máquina, pero
la máquina posee un sistema de poleas que hace que el punto de aplicación de la fuerza realmente sea en las manos, ¿ya? Esta es una hipótesis que yo tengo al analizar este movimiento. Pienso que si este fuese el punto de aplicación de la fuerza, mientras más se aleje el eje, que en este caso sería la articulación coxofemoral, mayor va a ser el brazo de palanca. Y esto no coincide con la sensación que uno tiene al remar, que a medida que avanzo yo aplico menos fuerza. Es por esto que mi hipótesis se basa en que el hecho de tener una polea acá hace que la fuerza se transfiera y se aplique en este punto donde realmente se siente más el esfuerzo que hago por jalar la pala en el movimiento del paso. ¿Ya? Acá podemos ver la aplicación de la tercera ley de Newton de acción y reacción, donde el sujeto aplica una fuerza en este sentido, ¿bien? Y esa fuerza es devuelta por la máquina en la misma magnitud. Esa es la tercera ley de Newton de acción y reacción. Y con eso el sujeto comienza a estirarse. ¿Bien? Luego de haber quedado estirado completo, podemos ver aquí la aplicación de la primera ley de Newton, donde un cuerpo que está en descanso tiende a quedarse en descanso, a no ser que una fuerza lo modifique, y es acá donde tenemos nuevamente los vectores de fuerza de la musculatura del tren superior y del tren inferior, los que hacen que el carro se deslice en esta dirección para iniciar el proceso y la fase del movimiento de recuperación. Y luego de eso podemos aquí también ver la aplicación de la segunda ley de Newton, donde dice que la aceleración de un cuerpo es correspondiente a la fuerza que se le aplica, y con eso el cuerpo va hacia adelante, ¿sí? También el hecho de poder tener calibrado esta aplicación se nos va a entregar información acerca del tamaño de los segmentos corporales. El tamaño de los segmentos corporales también es una variable que influye mucho en la capacidad o en la forma o la cantidad de fuerza que generan los sujetos. Si tiramos la herramienta de línea en este sujeto, desde la marca que tenemos acá en la articulación glenohumeral hasta la articulación de la muñeca, podríamos apreciar la diferencia de tamaño de los segmentos. Ocurre un problema ahí con la calibración, pero entonces, aparentemente los sujetos tienen una diferencia en su tamaño, y esto, si no se puede apreciar con el Kinovea, lo podemos apreciar acá, donde el carro ocupa esta posición y en el otro atleta el carro queda mucho más atrás, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir que existe un tamaño diferente en los miembros inferiores del sujeto de prueba versus el sujeto en el que estamos trabajando. Bien, luego de poder hacer este análisis cualitativo del movimiento y cuantitativo también del movimiento,
es que nosotros podemos utilizar este modelo BioMIN-BAR para realizar mejoras en la técnica, como fue lo que observamos en el retractor 1, ¿sí? Que ¿cómo se llama? Las rodillas se flectan antes de que pasen los codos, ¿cierto? Ahí se tiran los brazos y pasan con una técnica que no está muy bien. Y también podemos reducir las lesiones al entender cómo se mueve el sujeto y al comprender sus rangos de movilidad articular. Bien, este análisis, como mencioné al principio del video, busca demostrar algunos conocimientos de mi parte en lo que se trata de la aplicación de la cinética y de la cinemática al movimiento humano. Estas son aprendizajes que fueron enseñados durante este semestre y eh, explicar un poquito lo que es el método del BioMIN-BAR. Este protocolo sí es un poco más complejo, las marcas de los segmentos son un poco más específicas, pero utilizamos los puntos eh, necesarios para esta vista desde el plano sagital del, del movimiento de los atletas. Acá vamos a apreciar la comparación de los dos videos. Estos videos también fueron utilizados para realizar un informe escrito, es por eso que aparecen otro tipo de anotaciones diferentes. Acá tenemos otro aspecto cinemático, como es el tiempo en que se demora el sujeto en realizar la palabra completa, el análisis cualitativo, los atractores, los eventos críticos, los retractores, la descripción de los ángulos, el tamaño de los ángulos de trabajo. Podemos observar la técnica y obviamente comparándolo con un deportista de mejor y de mayor categoría para obtener buenas referencias en cuanto a la calidad del movimiento. Muy bien. Otras cosas importantes que podemos mencionar acá es ver la trayectoria que trazamos de los segmentos del hombro, del codo, que son importantes en el desarrollo de la técnica. Y estamos viendo la velocidad. Entonces aquí vemos como hay dos fases muy marcadas de aceleración y dos fases lentas, ¿sí? Que podría ser este inicio, el ataque, y luego toda esta curva donde se acelera la velocidad, eh, es la parte del paso hasta la posición del final, donde ya desciende todo el movimiento y comienza la vuelta en la recuperación, donde también hay velocidad en el desplazamiento. ¿Sí? Este desplazamiento de la trayectoria del hombro se ve solamente en el gráfico hasta el final del paso. Después no se siguió con la trayectoria, pero en la vuelta, en la fase de recuperación, debería describir una trayectoria similar a la del segmento del carro, o sea, de la trayectoria del carro y la trayectoria del codo. Bien, espero que mis conocimientos estén de acuerdo con lo que eh, exige y pretende el profesor. Y
ha sido una buena experiencia tratar de entender el uso del software de Kinovea y de aplicar la biomecánica a la descripción de los movimientos. Es algo complejo, necesita práctica, pero siento que algunas nociones tengo para poder hacer quizás una buena descripción de este movimiento y en un momento también analizar a mis futuros entrenados y hacer recomendaciones para que mejoren sus aspectos técnicos y reduzcan su incidencia de lesiones y cosas así que ninguno de nosotros desea. Así que muchas gracias, hasta luego.